Dios les bendiga, qué gusto el poder estar aquí en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Y bueno, les saluda la pastora Rachel Payán en este su programa de Sublime Gracia. Bienvenidos sean y hoy conmigo tengo una invitada especial, por lo cual en estas próximas semanas no vamos a tener la palabra del día porque vamos a estar escuchando un testimonio del poder, de la grandeza del Señor. Sabemos que para Dios no hay nada imposible y hoy más que nunca en estos días necesitamos conocer y entender quién es Dios y lo que Dios puede hacer, y no importa qué fuerza, qué enfermedad, que venga hacia nosotros, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y bueno, conmigo se encuentra mi hermana Irma Porras, miembro de nuestra iglesia de la congregación de Sublime Gracia, y yo quiero darle hoy la bienvenida sea, hermana Porras. Amén. Qué bueno que podemos estar aquí. ¿Gusta dar un saludo a la audiencia en este día? Pues le doy gracias, ¿verdad?, a Dios que me encuentro aquí, ¿verdad? Y doy un saludo, ¿verdad? Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Y estoy muy contenta, ¿verdad?, de poder participar, ¿verdad?, en contar las maravillas y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Mi nombre es Irma Porras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, bienvenida sea, hermana. Y hoy les invitamos para que usted se ponga cómodo ahí en su casa, agárrese su taza de té, tal vez su limonada, porque ya estamos en este calor, qué tremendo calor es, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque entró el calor, ya pasó el frío, ¿verdad? Y ahora sí a disfrutar de las ricas albercas y de la sandía deliciosa y de una soda riquísima con un vaso de mucho hielo. Y bueno, ahí comparta este video a sus hermanos, hermanas, a sus amigos, familiares. Hay poder en la sangre de Cristo y se puede salir del ocultismo, se puede salir de muchas cosas que Dios ha hecho en nuestra hermana. Entonces usted puede compartir este video para que otra gente pueda escuchar el testimonio y así les sea de bendición. Así es que vamos así a empezar con este testimonio tan tremendo y tan real y tan profundo de lo hermoso que es nuestro Señor. Y mi hermana, ella tiene un testimonio tremendo. Hemos visto el mover del Espíritu de Dios en su vida a través de sanidades que te vas a quedar sorprendido. Así es que vamos así a entrar al testimonio. Hermana, sé que desde chica Dios ha hecho cosas en su vida. ¿Por qué no nos platica un poquito de lo que Dios hizo cuando usted era una niña? Amén. Cuando yo era una niña de aproximadamente 7 años, ¿verdad? Me pasó un accidente bastante grave, ¿verdad? Me encontraba yo, ¿verdad? Vivíamos en un aserradero donde no había doctores, no había hospitales, no había nada, nomás la misericordia grande del Señor. Y ahí estábamos nosotros en una sub y baja, mi hermana, la mayor, y yo. Ella de unos 9 años, yo tenía como 7 años en ese entonces, ¿verdad? Y estábamos balanceándonos allí muy bien, pero en eso salió una tía hermana de mi mamá, y ella estaba pues ya grande, gordita, y mi hermana se fue para adentro de la casa y se sentó la tía allí, y me quedé yo muy alto, en las alturas de ese sub y baja, y en eso donde estaba esa tabla era un río, y estaban muchas piedras en ese río que puso mi padre ahí, esa tabla donde estaba un pino ahí atravesado. Yo creo que todas saben lo que es un sub y baja, ¿verdad? Y allí nos balanceamos. Y pues cuando mi tía se subió a esa sub y baja, yo quedé muy alto, y en eso yo vi, ¿verdad?, todo allí, el panorama muy bonito, que estaba muy bonito ese aserradero, y en eso venía el novio de ella, y a mí se me ocurrió, en fin, niña, le dije, tía, ahí viene su novio. Y lo dice ella, ay, ando muy fachosa, ando arreglada. ¿Y dónde me iba a imaginar, hermanos, que me iba a dejar caer? Ella se levantó y yo caí casi muerta allí en las piedras. Tengo vida de puro milagro del Señor, porque en esas piedras tan grandes yo me golpeé mucho la cabeza.
y ahí quedé tirada por mucho rato desmayada. Y mi tía le dio como shock, dice mi madre, que cuando ella salió que le avisaron, un señor le avisó que yo estaba tirada allí y mi tía estaba risa y risa, donde tenía como estaba en shock. Entonces me levantó mi madre como ella pudo, no habiendo recursos, ¿verdad?, para curarme, ¿verdad? Pues cuando me levantaron de allí, que ya volví en sí, tenía una bola muy grande en mi cabeza. Y luego pues mi madre y mi padre no sabían ni qué hacer. Entonces fueron y vieron un yerbero allí para que me curara. Y luego les dio unas hierbas o no sé qué. Y toda esa noche, todo ese día, desde la mañana y toda esa noche yo vomitaba y vomitaba y vomitaba mucho. Y mi dolor de cabeza muy fuerte. Y no hubo recursos para volarme para Chihuahua. De allí estaba lejos ese aserradero de la ciudad de Chihuahua. Y pues así transcurrió el tiempo, ¿verdad? Yo mala y mala duré unos días con esa bola muy inflamada. Después se me bajó, pasó el tiempo, ¿verdad? Y por la ignorancia, ¿verdad?, que habían mis padres. Y yo pues en fin, niña, ¿yo qué iba a hacer, verdad? Nunca me curaron, hermano, nunca. Nunca hubo ya atención. Se bajó esa bola y así se quedó todo. Y como después, como yo tenía como 15 años, nos fuimos a vivir a Chihuahua. Y pues éramos muy pobres. Y nosotros nos pusimos a trabajar, mi hermana la mayor y yo. Entonces trabajábamos para ayudar a mi papá porque era una familia muy grande. Éramos de 9, 10. Y pues yo viniendo un día de mi trabajo, venía en el bus. Y yo venía y de repente empecé a ver muy borroso. Y yo dije, ay, pues, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y me prendió un dolor de cabeza muy fuerte. Y luego, pues, a mí me dio mucha pena porque tuve que devolverle el estómago y pues estaba jovencita, tenía como más o menos aproximadamente 14, 15 años más o menos. Y yo llegué y le dije a mi mamá, no aguanto la cabeza, mamá, me duele mucho mi cabeza. Y yo miraba a la gente borrosa. Y pues de ahí empezó mi odisea, hermanos, de ahí empezó mi sufrimiento, de que cada seguido tenía yo esos dolores de cabeza. Y me llevaron a un doctor ahí en Chihuahua y les platicó mi mamá del golpe que había tenido en la cabeza y que nunca me atendieron, no por falta de amor, porque yo sé que mis padres me querían, amén, porque no teníamos los recursos. Pero gracias a ese Cristo de poder, ¿verdad?, que siempre la misericordia de Él es grande. Amén. Y así me iba yo a trabajar, hermanos, y cada rato, ¿verdad?, que me ponía mala, pues donde trabajaba a veces tenía problemas, porque me daba ese dolor y empezaba luego mi estómago a querer vomitar y un dolor del mismo dolor de la cabeza me daba por devolver mi estómago. Y pues unos decían que estaba embarazada y otros patrones decían, no, pues tú estás embarazada, ¿no? Yo ya sabía que era el golpe. Entonces, ¿verdad?, cuando el doctor me vio, me dijo, es el golpe, pero es que tiene mucho aire. Agarró mucho aire cuando la dejaron allí destapada, tirada allí. Y ella tiene mucho aire en su cabeza, por eso le duele tanto la cabeza, dijo el doctor. Entonces, pues así pasó el tiempo, hermanos. Seguimos todavía así, otros años más, seguido así, mala y mala. Yo no me podía desvelar. Mis amigas me decían, vamos a esta fiesta o vamos para acá. Yo nomás acababa mi trabajo en la tarde y antes de que oscureciera yo llegaba a mi casa y no salía por el temor de que no me doliera la cabeza. Y fue mi niñez, mi adolescencia, mi juventud fue muy triste porque yo no disfrutaba. Yo veía a mi hermana que se iba a los bailes y todo, a mis amigas, y yo no podía porque no podía, me ponía muy mal. Y así transcurrió el tiempo, hermanas, y a los 21 años hubo veces que a puntos tuve de que me chocaran los carros, porque a veces cuando yo me daba el dolor no miraba bien. Y a veces yo tuve un patrón muy bueno que él le hablaba de los carros de sitio y me mandaba en un carro. Pero tuve otros que no hicieron eso, ¿verdad? Y yo me iba caminando como podía y atravesaba todo el centro de Chihuahua para poder llegar a mi casa. Hubo veces que los carros se quedaban
enfrente de mí, donde yo me pasaba las calles como yo podía. Y mi vida fue triste, hermanos. Mi adolescencia fue muy dolorosa. Y así transcurrió el tiempo, mala y mala y mala. Me vine para acá, aquí a Juárez, y me llevaron mis padres. Una prima por mí me trajo para acá. Y así conocí a mi esposo, para hacerla más breve. Conocí a mi esposo, ¿verdad? Y él me dijo, yo le dije mi problema, que a veces yo no salía con él porque estaba mala. Y yo le dije, pues ¿por qué vengo y vine a verte? Y dice tu prima que estás mala. Le dije, mira, a mí me pasa esto y esto y esto y esto, desde que estaba chiquilla. Y él me dijo, no te apures, pobrecito mi esposo, ¿verdad? Me dijo con todo su corazón, es que yo siento que yo tienes un tumor, y allá en Chihuahua no te hicieron nada, pero yo sí te voy a curar. Yo te voy a llevar con un buen especialista para que te chequee. Y así fue cuando nos casamos, fue lo primero que hizo. Me llevó con un especialista, ¿verdad? Y gracias a Dios que no había tumor. Lo mismo que me dijeron en Chihuahua, me dijeron aquí. Me trozaron mi cabeza para hacerme los exámenes. Y a mí me podía tanto porque yo tenía mi pelo muy largo y no quería que me lo cortaran, pero sí me tuvieron que cortar mi pelo. Y también sufrí por las secuelas de esos exámenes. Y me dijeron, no tiene, gracias a Dios, tumor, pero sí tiene mucha presión. Por lo mismo que me habían dicho en Chihuahua. Tiene mucha presión en la cabeza. Y encontramos una venita reventada, me dijeron aquí. Y a ella, cuando le dan esos dolores tan fuertes, son migrañas, pero menos mal que no es tumor. Y así transcurrió el tiempo, ¿verdad, hermanos? Y yo seguía igual. Pero lo más tremendo que pude hacer, ¿verdad? Ya me casé y tuve a mis hijos, ¿verdad? Y los primeros 2 hijos que tuve, a mi Silvia y a mi Luis. Y mi esposo, quizá por verme enferma y enferma, empezó a salirse mucho. Y empezó a tomar mucho, sí tomaba, pero empezó, ya no era igual como era conmigo, tan amoroso y todo eso. Y empecé a sentirme yo pues más mal. Y ya con mis criaturas que tenía que cuidar, pues me ponía más seguido mala. Y viendo todo esto, una familiar mía que estaba ahí en la casa, me dijo, oye, a ti nadie te ha podido curar. Yo conozco unas hechiceras, unas brujas que esas curan. Y verás como si te van a curar. Y pues yo tomé un consejo erróneo. Fue lo que más mal pude hacer en esta vida. Y tomé consejo erróneo por no conocer a un Cristo de poder. Y le dije, está bien, pues vamos. Y fuimos a Juárez. Disculpe que la interrumpa, hermana. ¿Nadie le había hablado de Cristo antes? Nadie, hermana, nadie. Entonces, tomé consejo erróneo. Qué tremendo, ¿verdad? La importancia de ir y hacer la encomienda que el Señor nos ha dado. Usted en estos días es la segunda persona que escucho que nadie le había hablado de Cristo, por lo cual, cómo nosotros como cristianos estamos fallando al Señor en esa área de hablarle a la gente. Y hoy más que nunca nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura, porque todavía hay mucha gente que no ha conocido del Señor. Y qué tremendo que por causa de que nadie le habló del evangelio, ahora alguien le introduce a los hechiceros. Amén. ¿Y luego qué pasa, hermana? Entonces, yo era muy devota del Sagrado Corazón de Jesús, idólatra. Yo no conocía, ¿verdad? Otra doctrina. ¿Era católica usted? Era católica. Y hasta daba catecismo a los niños. Oh. Y los llevaba a hacer la primera comunión y yo... Pero ahí en el catolicismo nunca le dijeron que había un Dios de poder que sanaba, que transformaba, que podía obrar un milagro en su vida. Nunca. Y estando envuelta en el catolicismo, ni así sabía de Jesucristo, el único que tiene el poder para sanar, para transformar, siendo que allí, ¿verdad? O sea, se supone que creen en Jesucristo. Así es. Pues no, hermana, porque ni siquiera conocía una Biblia. Yo tenía el catecismo donde les enseñaba
a los niños y luego tenía un librito de los 15 minutos. Yo salía de mi trabajo y me iba a rezar los 15 minutos ahí a los monitos. Y tenía de enfrente de la tienda donde yo trabajaba, estaba la Catedral de Chihuahua, está todavía. Y ahí me metía yo a orar. Entonces ya de todos modos yo traía en mi corazón, ¿verdad? Buscar a Dios. No sabía cómo, pero yo de todos modos creía que estaba bien, ¿verdad? Y por ese consejo erróneo que tomé, que fue lo peor que yo pude hacer, ¿verdad? Cuando fuimos con esas hechiceras, la persona que me llevó y yo, ¿verdad? Yo le decía a ella, porque nos íbamos allá bien lejos, ahí en Chihuahua, en Juárez, en una orilla, ya no me acuerdo por dónde, pero estaba muy lejos de la periferia, así para arriba. Y le decía yo, ay, pues viendo tan grande Dios, ¿por qué ando haciendo esto? Como que Dios ya revelándome, ¿por qué ando yo haciendo esto viendo un Dios tan grande? Y cuando esta mujer, la bruja, me estaba limpiando, según ella, yo me cruzaba de pies y me decía, no cruces los pies, y me pegaba con las hierbas. Y así duré como aproximadamente 8 días yendo, 8 o 10 días. ¿Seguidos? 8 días seguidos. Todos los días. Wow. Y luego yo decía, ay, no, que ya se acabe esto. Y yo manejaba hasta allá. Entonces yo decía, ¿cómo puede uno andar uno por acá? Entonces, así pasaron el tiempo. Y luego cuando ya me acabó de hacer la limpia, según esto, que nomás me limpió, pero de la bolsa. Porque lo enfermo, pues no. Entonces le digo yo, le sacó el dinero. no más, y sí, me limpió, pero la bolsa, y eso fue lo que le dije un día que me la encontré. Entonces, yo dijo, ¿me deja ir a su casa a limpiar ahora su casa? Y luego le dije, pues sí, en la ignorancia, ¿verdad? Dije, ay, sí, vaya, para que ya todo esté bien. Si tenía 1000 demonios por haberme metido con las brujas, ya después no eran 1000, eran legiones. Pero ese es el peor error que puede hacer la humanidad. Pero eso pasa cuando vagamos sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? Que nos involucramos con el ocultismo, ¿verdad? Y pues es lo peor que podemos hacer. Y así vino a la casa, y desde cuando conoció a mi esposo, él llegó del trabajo. Lógico, estaba yo joven, estaba él también el joven y la señora también, y se veía, y en cuanto lo vio, yo luego los espíritus se conjugaron de adulterio, porque mi esposo ya andaba en el adulterio, y ella pues también, porque luego dijo, ay, mira nomás, se parece mucho a mi ex, y empezó a tener plática con él, y así llevándose muy, como que ya se conocían de hace mucho tiempo. En eso mi esposo se salió y se fue, y luego yo le dije, yo había preparado una comida para ella y me faltaban refrescos, no sé qué me faltaba, y yo le dije, aquí quédese, Margarita, yo ahorita vengo, voy a la tienda, con una confianza, que es el peor error, ¿verdad? Cuando vine, ¿cuál sería mi sorpresa, hermanos? Ella, y entré, y ella ni sabía dónde era mi recámara ni nada, sino que cuando yo vine, se fue a mi recámara y tiró el colchón en el suelo y me hizo una cruz grandota y le puso allí muchos merjurjes de los que saben hacer ellas, que mostaza y no sé qué tanto, y se veía muy impresionante. Y yo cuando entré le pregunto, ¿qué está haciendo? Pues me dio miedo, pues, ¿qué está haciendo? Y lo dijo, haciéndote un trabajito para que, ¿sabes? ¿Para qué te estoy haciendo este trabajito? Para tu esposo, porque es muy enamorado. Y lo le dije yo, pues no estaba diciendo mentira, yo sabía que sí, pero a mí me sorprendió. Le dije, yo no la traje para eso. En ningún momento yo la consulté para que le hiciera algo a mi esposo. Yo fui porque me sentía mal. Y no me gustó a mí que hiciera eso. Pues así transcurrió el tiempo, ya se acabó de hacer todo eso, puso la cama para atrás y ya acabó, le di cena y luego llegó mi esposo otra vez y le dije, vamos a llevar a esta señora. Y fuimos y la llevamos, ¿verdad? Aquí mismo en El Paso con una hija y ya nos despedimos, que ya estaba todo bien. Pues miren lo bien que estuvo, porque no es cierto, es mentira del diablo.
cuando ya pasó todo esto, mi casa estaba peor. Mi esposo se puso peor. Mi casa estaba un desastre, ya era un desorden allí, porque vuelvo a lo mismo. Si tenía unos 1000, 2000 demonios, me metió más demonios, porque ese es el peor error. Y así transcurrió el tiempo, sino que yo me fui a Juárez un día con mi hermana, la más chica, y luego me la encontré a la bruja, y luego le digo, venga, si yo le doy un ride, pero yo andaba enojada porque me volví a dar los dolores, que no era cierto que me había curado, ¿verdad? Pura mentira de Los dolores de cabeza siguieron. Los dolores y de cabeza. Ahora los problemas se intensificaron. Más. Mi esposo estaba peor. Y le dije, me dio mucho coraje cuando la vi. Le dije, véngase, yo le doy un ride. Y ya se iba a subir. Le dijo, ¿cómo está? Le dije, ¿cómo quiere que esté? Le dije, igual, pero yo enojada. Entonces le dije, ¿cómo quiere que esté? Usted nomás me limpió de la bolsa, fue lo que hizo. Y me agarró la puerta y me la aventó. Y no se subió, como dándome amenaza. Entonces me dice mi hermana, la chiquita, me dice, oye, mi hermano, ¿tienes miedo que te haga un mal? ¿Qué me va a hacer? Y yo como andaba tan enojada, no, ¿qué me va a hacer esa señora? Esa vieja, no, dije, señor. Y pues andaba yo muy enojada con ella. Sino, ¿quién va a decir que como a los 8 días que me la encontré en Juárez, yo andaba regando mi casa, yo vivía ahí en Borla, y yo andaba regando allá afuera en el jardín, y pues no, yo dije, no me curo, pues no me curó, sino que sonó el teléfono, y luego yo fui y agarré el teléfono, y luego me dicen, ¿eres Irma? Era la voz de ella, era la voz de la bruja, y luego le dije, ¿quién eres? Y no me contestó. Dije, ¿quién eres? No, nomás te quiero decir que te va a pasar un accidente muy grave. Y no le dije, dime quién eres. Y cuando le dije otra vez, dime quién eres, a las 3 veces, me puso una ambulancia en el teléfono, una sirena de ambulancia, como de apagadora de ambulancia. Me la puso en el oído y no me contestó quién era. Bueno, así pasó. Sino que cuando vino mi hermana del trabajo, yo le dije, oye, pues ves, oye, le digo, ¿qué pasó? Fíjate que oí la voz de la bruja. Y ya es que me la encontré en Juárez y yo pues le insulté con decirle que me limpió de la bolsa. Le dije, ¿y sabes qué era ella? Y me dijo que me va a pasar un accidente muy grave. Entonces dijo, esta gente es mala. Y lo dice, pues mira, yo estoy yendo a la iglesia Juárez. ¿Por qué no me acompañas? Vamos a la iglesia Juárez. Y le dije yo, no, yo no quiero ir. Pero de ver, mira, dijo, vamos, donde dice que Cristo sana. Y eso a mí me motivó. Le dije, pues, ¿sabes qué? Me gusta eso que me acabas de decir. Vamos. Dijo, va a haber una campaña ahí en la iglesia donde estoy yendo yo. Vamos. Tenía como un mes o 2 yendo mi hermano. Ya sabía algo. Ya sabía reprender y todo eso. Y si me permite, hermana, amén. Ahí en la palabra del Señor, ¿verdad? En Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero luego está hablando Jesucristo y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sabemos que nada de lo que es hechicería, brujería, tiene poder o autoridad. Y sabemos que el enemigo solamente vino para matar, para hurtar y destruir. Es lo que él quiere hacer con todas las vidas y con los corazones que se dejan y que le dan oportunidad. Todo esto de la hechicería y la brujería simplemente sirve para acarrear maldiciones, amén, para acarrear enfermedades, para acarrear tantas cosas, pero en el Señor tenemos poder, en el Señor hay sanidad, en el Señor hay vida y en Él hay vida en abundancia, por lo cual queremos traerte una palabra de esperanza, amén, una palabra de amor, una palabra donde sabemos que tú puedes venir a refugiarte en el Señor Jesucristo. El Señor mismo nos dice, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Por lo cual hoy en este día queremos decirte, ven al Señor. Todo eso de la brujería y la hechicería no
tiene ningún poder o autoridad, pero en Cristo sí hay poder. Amén. En Cristo sí hay autoridad para sanar, para liberar, para restaurar, para levantarte. Por lo cual, si tú a lo mejor no conocías a Jesucristo, no habías escuchado de Jesús, hoy queremos traerte una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de vida. Él puede venir a tu vida y transformarte de una forma sobrenatural que ni los brujos ni los hechiceros pueden hacer. Entonces, ven al Señor Jesucristo y Él hará cosas grandes y maravillosas en tu vida, en tu familia, en tus hijos. No tienes que acudir a ningún otro. El Señor mismo nos dice, venid a mí, que yo, dice el Señor. Él es el que va a actuar. Los ídolos no tienen poder. Los ídolos no pueden hacer absolutamente nada. Solamente te crea también y te trae maldiciones, por lo cual la palabra misma nos dice que no tengamos dioses ajenos delante de Él, por lo cual solamente hay un mediador y es Jesucristo, por lo cual te invitamos para que vengas a Él, y que si tú has estado envuelto en la idolatría, en la hechicería, en la brujería, en el ocultismo, Dios puede sacarte de donde tú estás ahí y romper toda cadena de tu vida y hacerte libre, y tú así puedes venir a vivir una vida diferente, una vida distinta, llena del poder de Dios, donde tú podrás disfrutar de la verdadera libertad, del verdadero gozo, del verdadero paz, y solamente Jesucristo te ofrece esto. Y ahora queremos invitarte para que nos veas en la próxima semana, el próximo jueves a las 12 del mediodía. Estaremos continuando con este tremendo testimonio, porque todavía falta mucho más de lo que todo esto que mi hermana experimentó y en lo que se involucró. La lleva a algo tremendo, pero podemos ver el poder de Dios, porque cuando el enemigo te quiere destruir, cuando el enemigo quiere hacer cosas en contra tuya, es hermoso cuando podemos ver la mano del Señor manifestada al favor de nosotros, aun cuando no le conocemos, pero cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a clamarle a Él en medio de nuestra necesidad, ahí el Señor se manifiesta y cosas grandes suceden en las vidas y en los corazones, como lo ha hecho con mi hermana. Por eso es que en este día, hoy está aquí trayendo su testimonio para que tú puedas creer y ver que Dios tiene poder, más poder que ni cualquier otra cosa, por lo cual te invitamos el próximo jueves a las 12 del mediodía. Y este ha sido tu programa Sublime Gracia con mi hermana Irma Porras, y se despide de ti la pastora Rachel Payán. Hasta el próximo jueves a las 12 de la tarde. Bendiciones.